La eco obstétrica es un tema por sí mismo porque son como 3 obligatorias. Esto, ojo que igual puede cambiar un poco dependiendo del lugar donde estén, de la disponibilidad que tenga su Ministerio de Salud respectivo en su país. Por ejemplo, en Chile son obligatorias la de la 1114, la 2224 y la 34, etcétera. Pero hay otros países donde puede que en el fondo hagan menos, hagan más, dependiendo de los recursos que tengan. Pero estas son como igual las más importantes, obvio. Si es como mi país, obvio que voy a encontrar que son las más importantes las que nosotros elegimos. En primer lugar, la 1114 va a evaluar la longitud cefalonalga con biometría, los latidos cardiofetales, la translucencia nucal, que si está alterada me habla de aneuploidía, y la corionicidad, que es cuántas placenta tiene un embarazo múltiple, ¿ya? La eco transvaginal me va a servir como a las 5 semanas también para ver la edad gestacional. Más de 14 semanas la edad gestacional se ve con diámetro biparietal y con LCN, ¿cierto? La edad gestacional se puede calcular como LCN más 6,5, pero... El riesgo de aneuploidía es como los más importantes en la eco 1114. La translucencia nucal mayor al percentil 95 me habla de aneuploidía, anomalías fetales, al igual que el hueso nasal positivo. También me puede estar hablando de riesgo de esta anomalía, la presencia del hueso nasal en esta semana, a la 1114, ¿ya? La corionicidad, como les decía, es lo que se usa en embarazo gemelar o múltiple para ver cuántas placentas hay. Entonces, si tiene el signo como de la T, es monocorial, y si tiene el signo lambda, es bicorial. Y esto es ideal verlo antes de las 16 semanas, porque si no, después se nos pierde un poco. La eco de las 22-24 es la más importante hasta el momento, ya es el gold standard para la biometría anatómica y para evaluar el bienestar de todos los órganos y que estén bien formados, ya. También nos sirve para ver aneuploidías, pero ideal la 1114. También otro eje importante es medir cuánto mide el cervix, porque si mide menos de 25 en una paciente que no ha tenido hijos sin factores de riesgo, vamos a darle progesterona. Y si mide menos de 25 en una paciente que ha tenido embarazos prematuros, parto prematuro, se va a hacer un cerclaje, entonces es importante medir el cervix. Y también el Doppler de arteria uterina para ver pronóstico y predicción de preeclampsia, ¿ya? Se mide el diámetro biparietal, la longitud femoral, que ya va a empezar a hablar. Ya no podemos medir a las 22-24 longitud cefalonalga porque la guagua se está doblando mucho, entonces no está como estiradito el feto así como para llegar y medir, ¿ya? Voy a aprovecharles de... bueno, se mide entre las diáfisis, ya la longitud femoral. También medimos la circunferencia abdominal. ¿Qué más? El diámetro biparietal nos sirve entre las 14 y las 21, ¿no es cierto? Les iba a comentar que porfa se suscriban a mi canal para yo motivarme a seguir haciendo estos videos para ustedes, para facilitar un poco el aprendizaje, hacerlo más ameno, ¿ya? La semana 18-24 podemos ver el cerebelo así como de forma súper precisa. De hecho, el diámetro de cerebelo es súper útil también para medir la edad gestacional, en el fondo estimar el peso al final. Todo esto, esta biometría nos ayuda, uno mete todos estos datitos de cuánto mide el fémur, de cuánto mide la cabeza, de cuánto mide el abdomen, y con todo eso nosotros lo metemos en una calculadora que nos va a decir cuánto pesa más o menos el feto. ¿Y por qué nos interesa medir el feto, cuánto pesa? Estimación del peso fetal, ¿cierto? Porque si estimo que va a pesar, no sé, más de 4.500 gramos, ¿ustedes creen que va a caber? Probablemente no va a poder hacerse un parto vaginal, entonces nos va a servir para decidir que hay que hacer una cesárea por macrosomía, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se juntan? Yo les dije que todo esto se mete en una licuadora, todos estos datos de diámetro biparietal, fémur y todo se mete en la fórmula de Hadlock, ¿ya? Que es la que más se usa. Y con esa fórmula se estima un peso. Y con ese peso se mete en una tabla
y uno ve si dentro de qué percentil está para la semana, porque un feto de 30 semanas pesa distinto que un feto de 36, etcétera. Entonces uno compara ahí en qué percentil está para ver si está con restricción de crecimiento, si está grande para la edad gestacional, etcétera. Lo otro que se hace en esta semana es la cervicometría, que es la distancia entre el orificio cervical interno y el externo, el OSI y el OSE. Ya, como les decía, si medía menos de 25 milímetros, a una mujer sin factores de riesgo le vamos a dar progesterona endovaginal, progesterona micronizada, para evitar y prevenir el parto prematuro. Ya vamos a comparar también la longitud del cuello en reposo versus con Valsalva, ya, porque puede cambiar en el pujo, ya. Se mide 3 veces, etcétera. Y eso es básicamente porque la 32-34 es medir el líquido amniótico, la biometría de nuevo y básicamente ver dónde está la placenta, porque si a las 34 semanas hay una placenta previa, lo más probable, en el fondo ya quedan poquitas semanas, así que hay que tener ojo, quizá hay que interrumpirla a las 37 con una cesárea, porque ese feto, si hay una placenta previa, no va a poder salir por abajo. Les agradezco su atención, que se hayan quedado hasta el final del video, les recomiendo que por favor se suscriban y nos vemos en el próximo.